El olor a grafito y papel era el único santuario de David. A sus 14 años, el Instituto de Educación Secundaria Los Olivos en aquella ciudad andaluza se sentía menos como un lugar de aprendizaje y más como un campo minado social. Cada pasillo, cada rincón del patio, cada aula estaba cargado de la posibilidad de un encuentro, de una mirada, de una risa. Y la risa, casi siempre, venía de Omar Diallo. Omar era el rey indiscutible del instituto, carismático, atlético, siempre rodeado de su séquito de amigos que reían a sus gracias, por crueles que fueran. Era hijo del respetado juez Diallo, una figura influyente en la ciudad, lo que le confería una especie de aura de impunidad. David, delgado, con el pelo castaño claro, siempre un poco despeinado, los ojos azules que tendían a mirar al suelo, era todo lo contrario. Era el chico tranquilo, el que prefería pasar las horas dibujando en su cuaderno a jugar al fútbol en el patio. Era, en el ecosistema del instituto, una gacela en la sabana de Omar. El acoso había empezado meses atrás, sutilmente. Pequeños empujones accidentales en los pasillos, comentarios sobre su ropa anticuada o su peculiar gusto por el arte. «Mira, el pequeño Picasso», le decía Omar, no con admiración, sino con un tono que hacía que sus amigos soltaran risitas. David aprendió a encogerse, a caminar pegado a las paredes, a hacer su cuerpo lo más pequeño posible. Aprendió a desaparecer. Pero desaparecer no era suficiente para Omar. Necesitaba una reacción. Necesitaba ver el miedo en los ojos de David, o la humillación. Un día, en clase de plástica, Omar pasó por su mesa y, sin querer, tiró al suelo su estuche de lápices de colores, los que David había ahorrado para comprar. Se desparramaron por el suelo, algunos se rompieron. Omar se limitó a encogerse de hombros, sonriendo. «Ups, qué torpe soy. Como tú, ¿verdad?» Siempre tropezando con todo. Sus amigos rieron. David sintió el nudo en la garganta, pero no dijo nada. Solo se agachó a recoger sus lápices rotos, el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Aquel pequeño acto, la destrucción de algo valioso para él, fue el inicio de la escalada. El acoso se volvió más directo, más personal. Omar y su grupo empezaron a esperarle a la salida, a seguirle por el patio durante el recreo. Las burlas sobre su arte se intensificaron. «Dibujas como un niño de primaria», le decían. «Deberías dibujar algo de verdad, no esas tonterías». Un día, Omar le arrebató uno de sus cuadernos de bocetos. David sintió el pánico. Era su mundo privado, lleno de sus sueños y miedos plasmados en papel. Omar lo ojeó, riendo a carcajadas con sus amigos. «Pero mira qué cosas más raras dibuja este. ¿Qué es esto? ¿Un monstruo?» «Ah, no, es un autorretrato», dijo, y las risas se volvieron más ruidosas y dolorosas. Le devolvió el cuaderno, pero arrugándole varias páginas. David se sentía cada vez más aislado. Intentó hablar con sus padres, el señor y la señora Blanco. «Papá, mamá, hay un chico en el instituto», empezó una noche en la cena, la voz temblándole. Su padre, un contable tranquilo, le miró con preocupación. «¿Qué pasa, hijo? ¿Alguien te molesta?» David dudó. Vio la preocupación en sus rostros y no quiso ser una carga. «No, nada. Cosas de clase. Ya sabes, las típicas bromas». Sus padres se miraron aliviados. «Ah, bueno», dijo su madre, «los chicos a veces son brutos, pero no le des importancia. Ya pasará». David asintió, pero sabía que no pasaría. Ya lo había intentado con la orientadora del instituto, una mujer amable pero desbordada que le había dicho que ignorara a Omar, que ya se cansaría si no le daba juego. No se cansaba. El acoso se filtró a las redes sociales. No tardaron en crear un grupo de WhatsApp o un perfil falso en alguna plataforma con el nombre de David, compartiendo fotos de sus dibujos que habían conseguido robar o fotografiar, con comentarios crueles y memes humillantes. David el raro, arte para la basura, el friki de los lapiceros. David veía las notificaciones en su móvil, cada una como una puñalada. Intentaba borrarlas, bloquear a los usuarios, pero era inútil. Aparecían más. La humillación ya no se limitaba a los muros del instituto. Lo seguía a casa, a la seguridad de su habitación. Se sentía expuesto, vulnerable. La frustración y la desesperación crecían en David. Su arte, que antes era su refugio, ahora era el blanco de los ataques. Aún así, siguió dibujando, pero sus trazos se volvieron más agresivos, sus personajes más sombríos. Se acercaba la exposición de fin de curso de plástica, una oportunidad para mostrar su trabajo. Había estado trabajando en una pieza especial, un lienzo que representaba un laberinto oscuro con una pequeña figura intentando encontrar la salida. Era una metáfora de cómo se sentía. Puso todo su dolor y esperanza en aquel lienzo.
Omar se enteró de la importancia de aquel lienzo para David. No sabía por qué, pero la idea de que David tuviera algo que le importara tanto, algo en lo que pusiera su alma, le resultaba intolerable. Necesitaba romperlo, mancharlo, como manchaba la paz de David. El día de la exposición, los trabajos estaban colocados en el salón de actos del instituto, esperando a que llegaran los padres y el resto de alumnos. David estaba allí, nervioso pero también extrañamente orgulloso de su lienzo. Se llamaba Buscando la Luz. Era una pieza oscura, sí, pero en el centro la pequeña figura extendía la mano hacia un resquicio de luz. Omar apareció con su séquito. Iban riendo y empujándose, haciendo como que miraban los trabajos. Se detuvieron frente al lienzo de David. Omar lo señaló con el dedo, una sonrisa burlona en la cara. Pero mira qué deprimente. ¿Esto es arte? Parece que lo ha hecho un niño de 5 años con una rabieta, dijo, lo suficientemente alto para que varios alumnos cercanos lo oyeran. Sus amigos rieron. David sintió que la sangre le hervía. Es lo que siento, murmuró David, la voz apenas un susurro. Omar se inclinó fingiendo interés. Ah, ¿sí? ¿Y qué sientes, pequeño artista? Mucha pena porque nadie te hace caso. Acercó la mano al lienzo con la intención de tocarlo, de estropearlo. Algo se rompió dentro de David. Meses de silencio, de humillación, de miedo, se condensaron en aquel instante. No fue un empujón, no fue un golpe. Fue una explosión verbal, temblorosa pero cargada de una verdad que pilló a Omar completamente desprevenido. Siento que eres un cobarde, dijo David, la voz quebrándose pero sin apartar los ojos de Omar. Un cobarde que necesita hacer daño a otros para sentirse grande. Un cobarde que se esconde detrás de sus amigos y del nombre de su padre. Eso es lo que siento. Siento pena por ti, Omar Diallo. El silencio cayó como una losa. Las risas de los amigos de Omar se congelaron. Omar se quedó inmóvil, la mano a centímetros del lienzo, la sonrisa borrada de su cara. Nadie. Le había hablado así jamás, y menos David, el rarito. Su rostro se contrajo en una mueca de pura rabia. ¿Cómo me has llamado?, siseó, la voz baja y peligrosa. David sintió el pánico, pero ya no podía retroceder. Había cruzado su propia línea. Un cobarde, repitió, un poco más firme esta vez. La vergüenza y la rabia se apoderaron de Omar. No podía atacar a David físicamente allí, con gente mirando, pero tenía otras armas. Sacó su móvil. Esto no se queda así, friki, dijo, haciendo una foto rápida del lienzo y luego de David, con el rostro pálido por la confrontación. En cuestión de minutos, las redes sociales se inundaron. Omar y sus amigos habían trabajado rápido. La foto del lienzo de David distorsionada con garabatos infantiles encima y un texto en letras rojas, el arte de David el raro, pesadillas de un perdedor. Y la foto de David con la cara tensa por la emoción del momento, con un bocadillo que ponía «Soy un cobarde, lloro por nada». Los comentarios llovían, risas, burlas, insultos. La humillación fue pública, instantánea y brutal. David vio las notificaciones, cada una un golpe en el estómago. Se sentía mareado, expuesto, como si le hubieran arrancado la piel. Corrió a los baños, se encerró en un cubículo y se sentó en la tapa del inodoro, temblando. El silencio del baño era un contraste cruel con el ruido del instituto y el zumbido constante de su móvil, vibrando con cada nuevo comentario, cada nuevo me gusta en la burla. Quería desaparecer de verdad, que la tierra lo tragara. Estuvo allí hasta que sonó el timbre del final de las clases. Salió del instituto como un fantasma, la cabeza gacha, intentando no ver las miradas, los susurros, las risitas ahogadas de los compañeros que sin disimulo miraban sus móviles. Llegó a casa arrastrando los pies. Sus padres estaban en el salón. «David, hijo, ¿qué tal el día?», preguntó su madre. David solo pudo murmurar un bien y se dirigió a su habitación, cerrando la puerta suavemente. Se dejó caer en la cama, el móvil aún en la mano, una ventana abierta a su calvario digital. Pero aquella noche, la humillación no se quedó solo en su móvil. Un colega del juez Diallo, que tenía un hijo en el mismo instituto y había visto la publicación, le envió un mensaje a Omar, el padre. «Manuel, ¿has visto lo que está circulando? Algo sobre tu hijo y un chico, David Blanco, creo. Parece bastante desagradable». El juez Manuel Diallo estaba en su despacho revisando unos documentos. Era un hombre de principios, respetado en la ciudad por su imparcialidad y su firmeza. Recibió el mensaje, frunció el ceño y abrió el enlace. Lo que vio le revolvió el estómago. La imagen burlesca del arte, los comentarios crueles, la foto de David y el nombre de su hijo, Omar, como el creador y principal difusor.
Llamó a su hijo al despacho. Omar entró con su aire despreocupado habitual, pero al ver la expresión de su padre y la imagen en la pantalla del ordenador, su sonrisa se desvaneció. «Siéntate, Omar», dijo el juez, con una voz tan tranquila que era más intimidante que cualquier grito. Omar se sentó, inquieto. «Papá, yo», empezó. «¿Qué es esto, Omar?», preguntó el juez, señalando la pantalla. «Nada, papá. Una tontería, una broma de instituto». La voz del juez se endureció ligeramente. Humillar a un compañero, burlarse de su trabajo, difundir imágenes para hacerle daño, ¿eso te parece una broma? Omar se revolvió en el asiento. «Es que él es raro, papá. Dibuja cosas raras, y me ha llamado cobarde delante de todos». «¿Te ha llamado cobarde?», el juez alzó una ceja. «Y tú, en lugar de hablar con él, o ignorarlo, o lo que sea, decides humillarlo públicamente usando Internet. ¿Eso no es un acto de cobardía, Omar? Atacar a alguien que sabes que es más débil que tú, que no se defiende». La conversación continuó, tensa, difícil. El juez Diallo no gritó, pero su decepción y su firmeza eran palpables. Le habló a Omar de la justicia, de la responsabilidad, del daño que causaba su comportamiento. Le recordó que su posición como hijo de un juez no le daba derecho a pisotear a los demás, sino una responsabilidad mayor de comportarse con integridad. Omar intentó excusarse, minimizar la situación, incluso culpar a David, pero su padre no le dejó. «Has cruzado una línea, Omar», dijo el juez finalmente, con un suspiro pesado. «Has usado tu influencia, tu posición, para hacer daño a un compañero de una manera cruel y pública. Esto no es una tontería de instituto, esto es acoso, y tiene consecuencias». Omar palideció. «¿Consecuencias? ¿Qué consecuencias?». La decisión del juez fue firme. Llamó al director del instituto aquella misma noche. No pidió favores. Exigió que se aplicaran las normas del Centro contra el Acoso y el Ciberacoso. Le envió las pruebas. Al día siguiente, se reunió con él en el instituto, no como el padre de Omar, sino como el juez Diallo, un ciudadano preocupado por la seguridad y el bienestar de los menores en las instituciones de su ciudad. El director, que antes parecía reacio a tomar medidas drásticas, cambió de actitud ante la seriedad y la autoridad tranquila del juez. Las consecuencias para Omar fueron inmediatas. Una suspensión de varios días, obligarle a borrar o intentar borrar todas las publicaciones humillantes y la exigencia de una disculpa a David y su familia. El juez Diallo añadió sus propias consecuencias en casa: confiscación del móvil, servicio comunitario, posiblemente ayudando en un centro de arte local o en un refugio, y la obligación de asistir a sesiones con un psicólogo para entender el impacto de su comportamiento. La noticia de la suspensión de Omar y del motivo corrió como la pólvora por el instituto. El hijo del juez, suspendido por acoso. La dinámica de poder empezó a resquebrajarse. La impunidad de Omar se había topado con la justicia de su propio padre. David no fue al instituto el día que Omar fue suspendido. Sus padres, al ver el estado en el que llegó a casa y al fin enterarse de la magnitud del acoso, no del ciberacoso, eso lo supieron más tarde con horror, decidieron que se quedara en casa. Fue el juez Diallo quien llamó a la casa de David, no para disculparse por Omar, eso vendría después, sino para asegurarse de que David y sus padres supieran que se habían tomado medidas y que la situación se estaba abordando. La llamada del juez Diallo fue un torbellino de emociones para los padres de David: shock, alivio, confusión. ¿El padre del acosador llamando para decir que iba a castigar a su propio hijo? Era inaudito. Hablaron con David, que al principio no entendía bien qué estaba pasando, solo que Omar ya no estaba en el instituto. La noticia de la suspensión y de que había sido su propio padre quien había forzado la situación llegó a David a través de un compañero. Cuando David regresó al instituto, el ambiente era diferente. Omar no estaba. Sus amigos seguían juntos, pero su líder natural había desaparecido y se les veía incómodos, menos ruidosos. Las miradas seguían a David, pero ya no eran de burla o pity, eran de curiosidad, de sorpresa, incluso de un respeto renuente. El chico que se había defendido, a su manera, y cuyo acosador había sido derribado por una fuerza inesperada. El director del instituto hizo un anuncio en el patio, hablando de la importancia del respeto, de la política de tolerancia cero contra el acoso y el ciberacoso. Sonaba hueco, viniendo de él, pero el hecho de que lo hiciera ya era un cambio. Las imágenes humillantes en las redes sociales desaparecieron, aunque David sabía que Internet nunca olvida del todo.
Pero la marea principal de comentarios y burlas cesó. Llegó el día de la exposición de arte. El lienzo de David, buscando la luz, seguía allí, con la mancha o el garabato que Omar le había hecho si la había estropeado físicamente. O si no, estaba intacto, un símbolo de su resistencia. David se acercó a él. Ya no sentía solo dolor al mirarlo. Sentía algo más. Una extraña mezcla de tristeza por lo ocurrido y orgullo por haber sobrevivido. Mientras estaba allí, un compañero de clase, Carlos, uno de los que solían reírse con Omar, se acercó. Se veía incómodo. David, murmuró, sin mirarle a los ojos. David se giró, sorprendido. Carlos nunca le había hablado directamente. Lo de Omar... Joder, no estuvo bien, dijo Carlos, removiéndose en el sitio. Quiero decir, nos reíamos, sí, pero lo de la foto y lo del lienzo, eso fue pasarse. David no dijo nada. No sabía qué decir. ¿Una disculpa? ¿Una justificación? Carlos continuó, la voz un poco más firme. Mi padre vio la foto. Me echó una bronca de la hostia. Dijo que reírse es igual que hacerlo. Y no sé. Supongo que tiene razón. Levantó la vista y miró el lienzo de David. Es bueno, ¿sabes? Aunque sea raro. David sintió un pequeño temblor. Era la primera vez que uno de ellos reconocía algo. Gracias, Carlos, dijo, la voz un poco ronca. Carlos asintió, aliviado de haber dicho algo, y se fue. Fue un pequeño gesto, pero significó mucho. No era el final del camino, no borraba los meses de sufrimiento, pero era un indicio de que algo había cambiado. La impunidad de Omar había sido expuesta, y eso había obligado a algunos a mirar, a pensar. En casa, David empezó a hablar más. Poco a poco les contó a sus padres la magnitud del acoso, el miedo que sentía, la soledad. Sus padres lo escucharon con el corazón encogido, lamentando no haber presionado más al principio. Le abrazaron, le dijeron lo orgullosos que estaban de él por haber aguantado, por haber encontrado la fuerza para reaccionar en aquel momento crucial. La disculpa de Omar llegó en forma de una carta, escrita a mano, la letra un poco torpe. Se notaba que no era fácil para él. Decía que lo sentía, que no había pensado en el daño que hacía, que su padre le había hecho ver las cosas. David la leyó varias veces. No sentía que fuera una disculpa completa, no borraba el dolor, pero era algo. Era una admisión de que lo que había hecho estaba mal. Volvió a dibujar con más energía. Ya no solo dibujaba laberintos oscuros, empezó a dibujar figuras saliendo de la oscuridad hacia la luz, figuras fuertes, decididas. Usó su arte para procesar la experiencia, para curarse. Un día, su padre encontró uno de sus viejos cuadernos de bocetos, de cuando el acoso estaba en su peor momento. Vio los dibujos sombríos, las figuras encogidas. «Hijo, esto era muy duro, ¿verdad?», dijo su padre, la voz suave. David asintió. «Sí, papá, mucho». «¿Y ahora?», preguntó su padre, señalando un dibujo más reciente de una figura erguida bajo un sol brillante. David sonrió un poco. «Ahora ya no me siento tan pequeño». Su padre le abrazó fuerte. «Estoy muy orgulloso de ti, David, muy, muy orgulloso». Omar no regresó al instituto Los Olivos. Se rumoreaba que su padre lo había matriculado en un internado fuera de Andalucía, o quizás en un colegio privado muy estricto. Había desaparecido del ecosistema del instituto tan rápido como había dominado. Su vacío dejó un hueco extraño. El miedo que inspiraba se había ido, pero las dinámicas sociales no cambiaron de la noche a la mañana. David seguía siendo David, el chico tranquilo que dibujaba, pero ya no se encogía. Caminaba por los pasillos con la cabeza un poco más alta. Miraba a la gente a los ojos. Si alguien murmuraba, ya no sentía la necesidad de huir. Había encontrado su voz. No gritando o peleando, sino sobreviviendo, resistiendo y finalmente siendo visto. En el patio los grupos seguían formándose, las jerarquías existiendo. Pero la impunidad absoluta de antes se había erosionado. La intervención del juez Diallo había enviado un mensaje claro. El acoso no sería tolerado, ni siquiera si venía del hijo de una figura importante. Un día en la cafetería, David se sentó solo en una mesa, como de costumbre, sacando su cuaderno. Una chica de su clase de matemáticas, Lucía, que antes nunca le había prestado atención, se acercó con su bandeja. «¿Te importa si me siento aquí?», preguntó, señalando la silla de enfrente. David la miró, sorprendido. Era una chica popular, de las que solían estar en el grupo de Omar. Dudó un instante. Luego sonrió levemente. «Claro», dijo. Lucía se sentó. Hubo un silencio incómodo. «Lo de Omar», empezó Lucía, jugando con su comida. «Fue una putada». David asintió. «Nadie dijo nada», continuó ella, la voz baja. «Nos reímos, porque él era así, y daba miedo no reírse. Pero
no estuvo bien. David la escuchó. No buscaba disculpas, no las necesitaba desesperadamente, pero escuchar a alguien reconocerlo, alguien que había sido parte de aquello, significaba algo. No tienes que disculparte, dijo David suavemente. Lucía levantó la vista. Ya lo sé. Solo quería decirlo. Se quedaron en silencio un momento, comiendo. Luego Lucía cambió de tema. ¿Qué dibujas hoy? David le mostró su cuaderno. Lucía miró los dibujos, algunos de los antiguos, otros de los nuevos. Son muy expresivos, dijo. El del laberinto, joder, sí que parecía duro. David asintió. Poder hablar de ello, incluso con alguien que antes era parte del problema, era una forma de liberar el peso. Poco a poco otros compañeros empezaron a tratarle de forma diferente. No se convirtió de repente en el chico más popular del instituto, y no quería serlo. Pero el aislamiento se rompió. Empezó a tener conversaciones cortas en los pasillos, a trabajar en grupo en clase sin sentirse excluido. Aquel chico de su clase de lengua, que antes guardaba silencio, le dio un pequeño asentimiento de cabeza un día. Una tarde, David estaba en casa, dibujando en el salón mientras su padre leía el periódico. La televisión estaba puesta, un programa de noticias local, con el juez Diallo apareciendo en una entrevista sobre un caso importante. ¿Sabes?, dijo su padre, doblando el periódico y dejándolo sobre la mesa. Cuando yo tenía tu edad, también tuve mi propio Omar Diallo. David levantó la vista, sorprendido. ¿En serio, papá? Su padre asintió, una mirada lejana en los ojos. Sí, no teníamos internet ni redes sociales, pero el juego era el mismo. Siempre hay alguien que cree que puede pisotear a los demás sin consecuencias. ¿Y tú? ¿Hiciste algo?, preguntó David. Su padre suspiró. No tuve un padre jefe de policía que viniera a arreglarlo, dijo con una pequeña sonrisa triste. Tuve que arreglármela solo, y no fue fácil. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó David, curioso. Tuve que decidir, dijo su padre, mirándole fijamente. Decidir si iba a dejar que él definiera quién era yo o si iba a decidirlo yo mismo. Si iba a seguir escondiéndome o si iba a levantar la cabeza. Y David contuvo el aliento. Su padre sonrió de verdad esta vez. Y aquí estoy, ¿verdad? David se rió, una risa genuina que hacía tiempo que no sentía. Sí, supongo que sí. Y tú también estás aquí, dijo su padre, dándole una apretada en el hombro. Más fuerte de lo que crees. David se quedó pensando en eso. Durante mucho tiempo sintió que Omar tenía todo el poder, que él decidía cómo eran las cosas, que David no tenía control. Pero no era verdad. Él también había tomado una decisión. La de hablar, la de reaccionar, la de no dejar que destruyeran su arte y con él una parte de sí mismo. Y la decisión de su padre y la del juez Diallo de no guardar silencio había marcado la diferencia. No volvió a ver a Omar Diallo. Su marcha dejó un vacío, pero también un espacio para que David pudiera respirar. El acoso había dejado cicatrices, el miedo no desaparecía por completo, pero la constante amenaza ya no estaba. El proceso de curación fue lento. A veces un comentario inocente o una mirada le recordaban lo vivido y sentía un nudo en el estómago, pero cada vez ocurría menos. Se centró en su arte, en dibujar, en expresar lo que sentía. Sus dibujos se volvieron más complejos, explorando la luz y la sombra, la vulnerabilidad y la fuerza. En el instituto, las cosas no se volvieron idílicas de repente. Seguía habiendo grupos, tensiones, la habitual crueldad adolescente. Pero la lección de Omar, la del chico intocable que no lo era tanto, parecía haber calado en algunos. La pasividad total se había roto. Un día David estaba en la biblioteca del instituto buscando un libro de arte. Un chico, el mismo de su clase de lengua que le había sentido, estaba cerca. Se le acercó, nervioso. David, dijo, ajustándose las gafas. Yo quería decirte, lo siento. David lo miró un poco sorprendido. ¿Por qué? Por no haber hecho nada, murmuró el chico, mirando al suelo. Cuando Omar, ya sabes, vi las fotos y no dije nada. Solo miré. David pensó en todos los que habían mirado, todos los que habían reído o guardado silencio. Entendió. No pasa nada, dijo suavemente. El chico levantó la vista, una expresión de alivio en su cara. Sí pasa, tenía que haber dicho algo. Lo que hizo fue una putada. Sí, asintió David. Lo fue. No hubo más palabras. El chico se fue, pero aquel breve intercambio significó más que una disculpa formal. Significó que la gente estaba empezando a ver que el silencio también tenía un precio. David siguió adelante. Se inscribió en un taller de arte fuera del instituto, conoció a gente con su misma pasión. Su mundo se expandió más allá de los muros de los Olivos.
Ya no definía su vida por el acoso que había sufrido, sino por el arte que creaba y por la persona en la que se estaba convirtiendo. La conversación con su padre sobre el Omar Diallo de su juventud se repitió de vez en cuando. Pequeñas píldoras de sabiduría sobre cómo navegar por un mundo que no siempre es justo. Aprendió que defenderse no siempre significa pelear. A veces significa no callar. A veces significa buscar apoyo. A veces significa simplemente seguir siendo uno mismo, con orgullo. El juez Diallo, por su parte, siguió siendo una figura pública respetada. Pero David sabía que en privado había enfrentado una de las pruebas más difíciles de su vida, la de aplicar sus principios de justicia a su propio hijo, y lo había hecho. Aquello, más que cualquier otra cosa, era lo que había roto el ciclo de impunidad. David ya no era el rarito de los dibujitos que se escondía. Era David, el artista. Y aunque el camino no había sido fácil, había encontrado su luz en medio del laberinto. Ya no buscaba la aprobación de los demás, solo la suya propia. Current Part Characters, 2045, Total Characters, 1842. Unos meses después, en el instituto, las cosas se habían asentado en una nueva normalidad. El vacío de poder dejado por Omar fue ocupado gradualmente por otras dinámicas, pero la atmósfera de miedo omnipresente se había disipado un poco. David seguía siendo tranquilo, pero ya no invisible. Tenía algunas conversaciones con compañeros, incluso alguna amistad incipiente. Un día, en la clase de plástica, el profesor les propuso un proyecto sobre identidad. David decidió trabajar en un lienzo grande, algo ambicioso. Empezó a dibujar, a pintar. No era un laberinto, no era una figura huyendo. Era un retrato, un autorretrato, pero no de su apariencia física. Era un retrato de lo que sentía por dentro, una mezcla de colores vibrantes y líneas fuertes, con algunas sombras, sí, pero dominado por la luz. Mientras trabajaba en él, algunos compañeros se acercaban a mirar. Ya no había burlas, había curiosidad, incluso admiración. Lucía, la chica de matemáticas que se sentó con él en la cafetería, se detuvo un momento. Es muy tú, dijo sonriendo. David sonrió también. Sí, dijo. Supongo que sí. El acoso no desaparecía del mundo, ni del instituto. Sabía que otros chicos y chicas seguirían sufriendo. Pero esperaba que lo que le había pasado a Omar, la forma en que había sido confrontado por su propio padre, sirviera de algo. Que hiciera que algunos acosadores lo pensaran dos veces, que algunos observadores encontraran el coraje para hablar, que algunos padres entendieran la importancia de su responsabilidad. La verdadera victoria, se dio cuenta David, no fue la expulsión de Omar. Fue recuperar su propio espacio, su propia voz, su propia dignidad. Fue no dejar que el miedo lo silenciara para siempre. Fue seguir dibujando. Una tarde, mientras caminaba a casa desde el instituto, un grupo de chicos de cursos inferiores pasaron corriendo a su lado, riendo. Uno de ellos, al pasar, le dio un empujón leve, de esos que antes le habrían hecho encogerse. David se tambaleó un poco, pero no bajó la cabeza. Se giró y miró al chico, no con enfado, no con miedo, sino con una mirada tranquila y firme. El chico, sorprendido por la falta de reacción asustada, se detuvo un instante, la sonrisa tambaleándose antes de seguir corriendo para alcanzar a sus amigos. David siguió caminando. El corazón le latía un poco más rápido, pero no por miedo. Era diferente. Ya no era la gacela que huía. Era alguien que sabía dónde estaba, quién era y que no iba a dejar que nadie lo definiera. Llegó a casa. El olor a cocido de su madre llenaba el piso. Entró en el salón. Su padre estaba en el sofá, leyendo. «Hola, papá», dijo David. «Hola, campeón», respondió su padre, bajando el periódico. «¿Qué tal el día?» «Bien, papá». David fue a su habitación a dejar la mochila. Al pasar por la mesa del salón, vio el periódico. La noticia sobre el juez Diallo seguía allí. Pensó en Omar, en su padre, en cómo una decisión difícil pero justa había cambiado tantas cosas. Volvió al salón, se sentó en el sofá al lado de su padre. No dijo nada más sobre el instituto, sobre el empujón. No era necesario. Ya no guardaba silencio por miedo. Simplemente ya no era una historia que necesitara contar para buscar ayuda. Era una historia que ya había vivido y de la que había salido. «¿Qué dibujas hoy?», preguntó su padre. David sonrió. «Algo nuevo, papá. Algo con mucha luz». Y en aquel momento, sentado al lado de su padre, en la seguridad de su hogar, con el olor a cocido en el aire y la promesa de un lienzo en blanco esperándole, David supo que, a pesar de las cicatrices, la luz siempre encontraba la manera de abrirse paso. Y que él, David Blanco, el artista, ya no tenía miedo de buscarla.
o de dibujarla. Current Part Characters 2082, Total Characters 2624. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. El Instituto Los Olivos siguió su curso, con sus dramas y sus alegrías, sus acosadores y sus víctimas, sus héroes anónimos y sus observadores silenciosos. Pero para David, algo fundamental había cambiado. La sombra de Omar Diallo ya no se cernía sobre él. Su relación con sus padres se hizo más profunda. La experiencia compartida, la vulnerabilidad que David les había mostrado y el apoyo incondicional que ellos le habían dado, los unió más. Hablaban de sus miedos, de sus esperanzas, de las injusticias del mundo y de cómo enfrentarlas. Su padre, con su propia historia de acoso, se convirtió en su confidente y mentor, no solo como figura de autoridad, sino como alguien que entendía la importancia de la resiliencia y la autoafirmación. El arte de David floreció. Ya no era solo un escape. Era una forma de comunicación, de procesamiento, de empoderamiento. Sus lienzos se llenaron de colores, de formas, de emociones. Participó en exposiciones locales, ganó algún pequeño premio. Su talento empezó a ser reconocido, no por burla, sino por mérito. Algunos de los chicos que antes se reían con Omar se distanciaron de él tras el incidente. Otros, como Carlos o Lucía, mantuvieron una relación cordial con David, a veces compartiendo alguna conversación, una mirada de entendimiento. No se hicieron mejores amigos, pero se estableció un puente, un reconocimiento tácito de que las cosas no habían estado bien y de que David merecía respeto. El juez Diallo siguió siendo una figura imponente en la ciudad. David no sabía qué había pasado exactamente entre él y Omar, qué lecciones se habían aprendido, qué consecuencias a largo plazo se habían impuesto. Pero sabía que el juez había actuado con integridad, poniendo la justicia por encima de la protección ciega de su hijo. Aquello era un consuelo, una prueba de que la autoridad usada correctamente podía ser una fuerza para el bien. A veces, David pensaba en Omar. No con rabia, ya no. Quizás con una extraña mezcla de curiosidad y lástima. ¿Había cambiado? ¿Había entendido el daño que causó? ¿O simplemente había aprendido a ser más cuidadoso, a no dejar rastro digital, a encontrar otros blancos o a ejercer su poder de otras maneras? No lo sabía, y se dio cuenta de que en realidad no importaba tanto. El destino de Omar ya no definía el suyo. Lo importante era que David ya no se sentía una víctima. Había sido acosado, sí. Había sufrido, sí. Pero no se había quebrado. Había encontrado la fuerza para resistir, para hablar a su manera, para buscar apoyo, para seguir siendo él mismo. Y en ese proceso se había descubierto a sí mismo, más fuerte, más capaz de lo que nunca imaginó. El Instituto Los Olivos seguía siendo un lugar complicado, con sus desafíos. Pero David ya no lo veía como un campo de batalla intransitable. Lo veía como un lugar donde iba a aprender, a crecer, a encontrar su camino. Ya no caminaba pegado a las paredes. Caminaba por el centro del pasillo, con sus cuadernos de dibujo bajo el brazo, listo para crear, listo para ser visto. Un día, mientras estaba en el patio durante el recreo, dibujando en un banco, un grupo de chicos de cursos inferiores se acercó, mirándolo con curiosidad. Uno de ellos, un chico pequeño con cara de asombro, señaló su cuaderno. ¿Qué dibujas?, preguntó con la voz tímida. David levantó la vista, sonrió. Dibujo un sueño, dijo. El chico se quedó mirando, fascinado. David se dio cuenta de que el silencio no era la respuesta, ni el miedo. La respuesta era seguir creando, seguir siendo él mismo, seguir compartiendo su luz, y quizás, solo quizás, inspirar a otros a encontrar la suya. Current Part Characters 2017, Total Characters 651. Los meses pasaron volando, trayendo consigo el final del curso escolar. David había superado aquel año difícil, no solo sobreviviendo, sino floreciendo. Su lienzo Buscando la Luz había sido seleccionado para una exposición de jóvenes artistas en la ciudad, un pequeño pero significativo reconocimiento a su talento y a su resiliencia. Sus padres estaban radiantes de orgullo. La noche de la inauguración de la exposición, David estaba nervioso pero feliz. Ver su obra colgada en una galería con gente mirándola era un sueño hecho realidad. Sus padres estaban a su lado, irradiando apoyo. Había otros artistas jóvenes, sus familias, algunos profesores del instituto. Entre la multitud, David vio al director de Los Olivos. Se acercó a saludar a sus padres, con una sonrisa forzada. Señor y señora Blanco, qué placer verles. Y David, enhorabuena por su obra, expresiva. El director seguía siendo el mismo, políticamente correcto, intentando mantener las apariencias.
David asintió, sin decir mucho. Sabía que el director había actuado solo bajo presión, pero al menos había actuado. Era un recordatorio sutil de que a veces, para que el sistema funcione, se necesita una fuerza externa que lo impulse. También vio, desde la distancia, una figura que le resultó familiar. Era el juez Diallo. Estaba solo, mirando las obras, con su porte serio y respetable. David sintió un escalofrío. No había vuelto a verlo desde aquella noche. El juez se acercó lentamente, deteniéndose frente al lienzo de David. Lo miró durante un largo rato con una expresión indescifrable. David contuvo el aliento. ¿Qué pensaría? ¿Vería en aquel laberinto oscuro un reflejo de lo que su hijo había causado? El juez se giró y miró a David. Sus ojos, normalmente severos, tenían un brillo diferente. No había palabras de disculpa por parte del juez por el comportamiento de Omar. Eso ya se había abordado en privado. En cambio, habló del arte. Una pieza poderosa, David, dijo el juez, con una voz grave pero suave. Muestra la dificultad del camino, pero también la valentía de buscar la salida. Hizo una pausa. Es importante no rendirse en la oscuridad, y es importante que la oscuridad no apague la luz de otros. David sintió que aquellas palabras iban más allá del lienzo. Eran un reconocimiento, una validación, quizás incluso un reflejo del propio conflicto interno del juez. Gracias, juez Diallo, dijo David, encontrando su voz. Significa mucho para mí que lo diga. El juez asintió, una pequeña y casi imperceptible sonrisa cruzando sus labios. Siga dibujando, David. El mundo necesita más luz. Se despidió con una inclinación de cabeza a los padres de David y se alejó entre la multitud. Fue un encuentro breve, pero cargado de significado. Fue el cierre de un capítulo, la confirmación de que la justicia, aunque dolorosa, se había servido, y de que el arte de David había sido visto y valorado incluso por la figura que, indirectamente, había sido clave en la resolución de su calvario. El verano llegó, trayendo consigo la libertad del instituto y la oportunidad de dedicarse plenamente a su arte. David pasó horas dibujando y pintando, explorando nuevas técnicas, encontrando su estilo. El acoso se sentía cada vez más lejano, como una pesadilla de la que había despertado. Las cicatrices estaban ahí, pero ya no dolían constantemente. Se habían convertido en parte de su historia, le habían dado profundidad, resiliencia. Empezó a salir más, a conocer gente fuera del círculo del instituto. Hizo amigos en el taller de arte, personas que compartían su pasión y lo valoraban por quien era. Se dio cuenta de que el mundo era mucho más grande que los pasillos de los Olivos y las dinámicas sociales de un pequeño pueblo. Sus padres, al verlo más feliz, más abierto, se sintieron aliviados. La pesadilla que habían temido para su hijo, aquella soledad y sufrimiento silencioso, parecía haber remitido. Sabían que el acoso podía dejar marcas invisibles, pero confiaban en la fortaleza y la creatividad de David para sanar. Llegó septiembre y el inicio de un nuevo curso escolar. David volvió al Instituto Los Olivos con una mezcla de aprensión y confianza. Ya no era el mismo chico que se escondía. Sabía que Omar no estaría allí. Sabía que las cosas no serían perfectas, pero también sabía que él era diferente. Al entrar por la puerta principal, sintió la familiar mezcla de ruidos y olores del instituto. Pero esta vez no se sintió abrumado. Caminó con la cabeza alta, una mochila al hombro, un cuaderno de bocetos en la mano. Vio a Lucía en el pasillo, hablando con sus amigos. Ella lo vio, le sonrió y le hizo un pequeño gesto con la mano. David le devolvió el saludo con un asentimiento. Ya no era incómodo. Era una conexión, un recuerdo compartido de un tiempo difícil y un reconocimiento de que ambos habían seguido adelante. Vio a Carlos, el chico de lengua, que le dio una sonrisa tímida al pasar. El ambiente en el instituto no era de repente un paraíso de tolerancia y comprensión. Los grupos seguían existiendo. Las burlas esporádicas no desaparecían por completo del panorama adolescente. Pero la dinámica de poder había cambiado. La impunidad absoluta de antes ya no existía. El mensaje se había enviado. En la cafetería, David ya no se sentaba solo por defecto. A veces se sentaba con algún compañero de clase con el que se llevaba bien. Otras veces, si quería concentrarse en dibujar, se sentaba solo. Pero era una elección, no una imposición. Y si alguien intentaba molestarlo, ya no se quedaba callado. No buscaba pelea, pero respondía con calma y firmeza. Había encontrado su voz. Se dio cuenta de que el acoso no solo afectaba a la víctima y al acosador, afectaba a todo el ecosistema escolar, a los observadores, a los cómplices, a las autoridades.
Y para que las cosas cambiaran de verdad, todos tenían que asumir su parte de responsabilidad. Los observadores debían hablar, los cómplices debían dejar de reír, las autoridades debían actuar con decisión. Y los padres tenían una responsabilidad inmensa, no solo de proteger a sus hijos, sino también de educarlos, de enseñarles empatía, de imponer consecuencias cuando se equivocaban, sin importar su estatus o influencia. El juez Diallo, al hacer lo que hizo, no solo había protegido a David, había intentado salvar a su propio hijo de sí mismo, de la oscuridad de su propio comportamiento. Había demostrado que la justicia, la verdadera justicia, empieza en casa. David siguió dibujando. Sus obras se volvieron más complejas, explorando temas de identidad, pertenencia, luz y sombra. Participó en más exposiciones, ganó más reconocimiento. El arte se convirtió en su forma de procesar el mundo, de entender las complejidades de las relaciones humanas, de encontrar belleza incluso en la oscuridad. Nunca olvidaría lo que había pasado, el miedo, la humillación, la soledad. Aquello formaba parte de él, pero ya no lo definía. Lo había superado. Había encontrado su fuerza en su vulnerabilidad, su voz en su silencio, su luz en su oscuridad. Y cada vez que cogía un lápiz o un pincel, cada vez que se sentaba frente a un lienzo en blanco, recordaba el camino recorrido. Recordaba el laberinto, pero sobre todo recordaba la luz. La luz que había buscado, la luz que había encontrado, la luz que ahora llevaba dentro y compartía con el mundo a través de su arte. El acoso escolar era una realidad dura, un monstruo con muchas caras. Pero David había aprendido que el silencio era su mejor aliado, y que al romper ese silencio, al negarse a desaparecer, al encontrar apoyo y al no dejar que el miedo ganara, se podía empezar a desmantelar su poder. No todos los acosadores se enfrentaban a las consecuencias. No todas las víctimas encontraban la fuerza o el apoyo para defenderse. No todos los sistemas funcionaban. Pero cada historia de resistencia, cada acto de valentía, cada intervención justa, era una pequeña victoria. Una victoria que enviaba un mensaje de esperanza. David Blanco, el artista, era una prueba viviente de ello. Ya no era el chico que se sentaba solo en la cafetería, temiendo la próxima burla. Era el chico que llenaba lienzos de color y luz, que compartía su visión del mundo, que había encontrado su lugar. Y en aquel rincón de Andalucía, en aquel instituto que había sido su campo de batalla, su arte se convirtió en su voz más potente. Una voz que decía: estoy aquí, me visteis, me hicisteis daño, pero no me rompisteis. Y ahora voy a mostraros lo que puedo crear. Y siguió creando. Los años pasaron. David terminó el instituto, se fue a estudiar Bellas Artes a la universidad en una ciudad más grande. Su talento floreció en un entorno que lo valoraba. Se